Y a continuación vamos a hablar con nuestro psicólogo, con Antonio García, que una semana más nos acompaña, y en este caso para hablar de un tema que yo creo que les va a interesar bastante a los papás y mamás que nos ven y también a los jóvenes, porque al fin y al cabo de ellos vamos a hablar. Antonio, gracias por estar con nosotros. De nada, un placer. Vienes con un nuevo hijo, podemos decir, ¿no? Sí, aquí lo traigo ya por fin, ya ¿Sí? está publicado el nuevo libro dirigido a los jóvenes. Ajá. Y pues por eso vamos a hablar hoy de un tema que es de máxima actualidad para ellos siempre, que es el consumo de alcohol y drogas, que en esta época en la que estamos es algo que suele ser una preocupación para los padres y algo pues casi que está a la orden del día en la mayoría de los jóvenes. Es un libro, bueno, pues que está recién llegado, como quien dice, además con un título que yo creo que resume muy bien todo lo que vamos a poder encontrar dentro de él. ¿Cómo ha sido el proceso de creación, Antonio, de este nuevo libro? Sí, pues bueno, una vez más parte la idea de escribir el libro de las consultas que yo tengo en mi clínica, de lo que yo veo de las necesidades de los jóvenes. Sí. Y pues tiene 10 capítulos y cada uno aborda una problemática específica que les interesa mucho a los jóvenes o que tienen dificultades, muchos de ellos. Entonces empezamos primero describiendo un poco la juventud para contextualizar un poco, porque nosotros ahora mismo en nuestra sociedad pues entendemos a la adolescencia y a la juventud de una forma, pero tan solo hace unas décadas no era así. En otras culturas pues el concepto de juventud es totalmente diferente. Entonces creo que le viene bien saber las implicaciones que tiene el periodo ese que hemos diseñado, porque es un constructo cultural, el hecho de la adolescencia en nuestra sociedad. De hecho, antes duraba mucho menos y ahora pues se extiende casi hasta los 40, ¿no? Hay algunos que todavía... o más. Sí, porque claro, la definición es hasta que se alcanza la madurez y pues la madurez emocional y psicológica hay veces que estamos todavía... que no llega prácticamente. Entonces por eso depende de la sociedad en la que estemos, se mide de forma diferente. Creo que viene muy bien esa parte para contextualizar un poco y para que sepan dónde se encuentra. Y luego pues empezamos hablando sobre los cambios que van teniendo tanto psicológicamente, como emocionalmente, como también a nivel físico, que es lo más evidente, que creo que también le ayudará bastante. Y después entramos ya de lleno en los temas que más les importa a los adolescentes, como por ejemplo las relaciones de pareja. Hablamos sobre todas las partes, de cómo conseguir una relación de pareja, para los que todavía no han tenido ninguna posibilidad de tener una relación de pareja. Hay muchas estrategias, hay muchas soluciones para que se facilite esta primera fase. Después, cómo mantener una relación y cómo crear una relación que sea sana y equilibrada para los dos miembros de pareja, que creo que es algo muy importante para partir directamente de ahí, ya que empezamos a construir la relación en la juventud, pues que sea lo más sana posible y nos permita mantener una relación que nos aporte felicidad. Después hablamos de sexo también. En la relación de pareja también hay veces que se termina y también pues se explica las fases que hay hasta que se supera la pérdida, qué cosas hacer para gestionarlo bien. Hablamos de sexo, como digo, no solo de las cosas que estarán hartos de oír de sus padres, sino de las fases del sexo, de cómo mantener una relación placentera, de cómo llegar a esta primera vez que muchas veces se produce y qué cosas tener en cuenta, tanto esta primera vez como después, para que la relación sexual acabe siendo algo placentero y sin riesgo. También hablamos sobre las drogas, que es el tema en el que vamos a abundar nosotros hoy un poco más hoy. Igual, hablamos de los efectos que tienen al principio, que son buenos, y de las cosas que ocurren después, de cómo se genera la adicción y de todas estas cosas que creo que les vendrá bien conocerlo. También hablamos sobre la amistad, y al igual que la relación de pareja, pues le doy muchas estrategias de cómo iniciar las relaciones, cómo manejarse en los grupos, cómo manejar las críticas, de qué tan importantes son en esta etapa. Entonces les doy muchos recursos para que se puedan enfrentar y se desenvuelva con la máxima soltura y en estos ámbitos que se tienen que desarrollar ellos, tanto a nivel personal, con una amistad de un amigo íntimo, como en un grupo que se van a ver inmersos. Y luego también acabamos con una parte en la que le doy estrategias para tomar decisiones, porque es una etapa
bastante compleja en la que se toman muchas decisiones, qué carrera voy a estudiar, si voy a estudiar o no, qué pareja voy a tener, y les desarrollo un método con el que tendrán más garantía para poder tomar esas decisiones, y les doy también, para los que consigan seguir estudiando, métodos que mejoran el rendimiento en el estudio, técnicas de estudio que están científicamente comprobados que funcionan mejor, y también tenemos un capítulo dedicado a las relaciones con los padres. Ese es el interesante, creo yo, ¿no? Además, algunos padres me han dicho, pero es el más como mi hijo se lea esto, luego voy a perder. Y, no me digas. Bueno, claro, es verdad, porque yo les doy estrategias de negociación adaptadas a las relaciones con los padres y enfocadas a cómo debatir con ellos cuestiones que legítimamente tengan ellos razón, pero enfocamos unas técnicas de negociación que utilizan en empresas, en lugares de alto nivel, o sea que si siguen las instrucciones, como poco garantizarán mucho la probabilidad de conseguir lo que pretenden, en los casos que tengan razón. Claro, estamos facilitando estrategias para que no haya disputas y que no haya rencillas importantes en cosas que no tiene que haberlas, que se puede solucionar con una discusión o con una negociación, y al final pues el joven consigue lo que quiere, o por lo menos parte de sus demandas, y los padres pues han cedido en algunas cosas, pero que son razonables. Entonces al final no se trata de que vayan a perder, sino de que evitamos un conflicto importante entre padres e hijos. Y se encuentra un equilibrio al final. Y claro, hay cosas que a lo mejor tienen razón los jóvenes. A lo mejor en Navidad, pues si todos los días se va a las 10 de la noche a dormir, a lo mejor se puede quedar hasta las 12 porque todos sus amigos se quedan. Pero depende de cómo se negocie, podrás tener mayor posibilidad. ¿No? Claro, y ahí es donde entran esas estrategias que garantizan que si tú tienes una demanda que realmente es interesante y es justa, pues si utilizas estos métodos es mucho más probable que consigas tu objetivo y que tus padres accedan a lo que quieres. Bueno, pues hay que tomar nota, tanto los jóvenes como los padres. Hay que tomar nota y hay que leer joven, porque cada capítulo es muy interesante, pero yo creo que especialmente ¿no? De la relación padre-hijos, que con cierta edad todo el mundo dice, por Dios, que es que esto es peor que una guerra, esto, ¿cómo vamos a aguantar esto durante 3-4 años? Claro, y por eso es algo que ahora en estas fechas pues hay muchas rencillas de este tipo, porque siempre los jóvenes van a necesitar mucha más salida, más dinero, y cosas que los padres pues no están dispuestos, y sobre todo por la preocupación del tema de consumo de sustancias, que es algo que a todos los padres preocupa, porque es que está en la sociedad. Cualquier joven que salga a una discoteca, aunque no vayan todavía, porque a lo mejor tengan 14, 15, 16 años y todavía no entren a estos sitios, pero es fácil que se encuentren con alguien haciendo botellón y que lo invite, o con alguien que esté fumando un porro y le ofrezca. Depende de la edad, va subiendo cada vez más, depende del tipo de sustancia también, pero la verdad es que los datos que nos ofrecen las unidades del Estado que estudian el estado de las adicciones son bastante preocupantes, porque es que el consumo de alcohol empieza sobre los 13, 14 años, y el consumo de otras sustancias como el cannabis o la cocaína está un poquito más por encima, pero la verdad es que antes de los 20 años muchos adolescentes han empezado ya a consumir este tipo de sustancias, con el peligro que esto conlleva, porque en el primer capítulo que hablo sobre los avances, el desarrollo del cuerpo, la idea que yo les quiero transmitir es que no es que las drogas son perjudiciales para todo el mundo consumidas en exceso, pero para un joven los rangos estos que se hablan que pueden ser saludables, por ejemplo del alcohol, hay que tomarlo con cierta precaución, porque viven con un organismo que está en desarrollo. Entonces, por ejemplo, el hígado de una persona adulta, pues si te tomas una copa de vino o una cerveza, no te va a hacer daño. Pero en una persona que tiene un hígado que está en desarrollo, pues no va a procesar de la misma forma el alcohol, y además pues tenemos que tener en cuenta que se está desarrollando. Es como si construimos una casa y a esa casa pues la adulteramos con el material con el que lo construimos, con cosas que le hacen daño. Pues al final la casa no va a ser fuerte, y no cuando esté construida pues puede ser que se caiga o que le salgan grietas. Pues en un adolescente pasa lo mismo. Se está desarrollando, y si le introducimos ciertas sustancias,
puede crearse un daño permanente que luego de adulto ya no va a desaparecer, sino que va a ir a más. Entonces hay que cuidarse y hay que tener en cuenta ese tipo de circunstancias, porque es verdad que podemos hacernos un daño importante en esta etapa. ¿Con qué te encuentras tú? ¿Con qué problemas de este tema te encuentras tú? Por parte de los padres y por parte también de los jóvenes, porque claro, también entiendo que al final cuando acuden a ti, al final terminan teniendo una conversación pues fluida, te van contando sus miedos, lo que hacen, lo que no hacen. ¿Con qué te encuentras? ¿Qué tipo de sociedad tenemos y qué les llama a ellos la atención para llegar y decir, oye, pues yo voy a probar esta droga, o yo incluso voy a pelearme con mis padres para que me den el dinero que voy a utilizar para gastarlo pues en alcohol o en alguna sustancia que no sea lícita? Claro, en muchas circunstancias es la presión social, Sí. porque es verdad que los jóvenes es muy difícil, con la importancia que tiene para ellos en estos momentos, quedar bien con los amigos, no ser el único del grupo que se aísla. Sí. Pues cuando salen, hay botellones de niños de 14 años, y salen y los padres ven que van a un botellón y se aterrorizan, porque es que realmente no tienen control. A las personas adultas les cuesta trabajo controlar, pero a una persona con estas edades, por sus características de desarrollo psicológico, son mucho más impulsivos y valoran menos el riesgo. Entonces, es mucho más difícil controlar la cantidad de alcohol que se bebe, y cuando todo tu grupo está bebiendo. Sí. Tú no quieres ser el rarito, por decirlo de alguna forma, que dice que no, aunque tú sepas que es malo, que tus padres te van a regañar o te va a caer o te van a castigar y va a ser muy perjudicial para ti, pero en ese momento cuando tú tienes 10 de tus amigos y los 10 están consumiendo, muchos adolescentes tienen problemas para decir que ellos no quieren consumir. Entonces, bueno, aquí en el libro yo les doy algunas estrategias para que se puedan enfrentar, no directamente, a lo mejor de decirles alguna cosa que le pueda ofender a su grupo de amigos, pero ofrecer alternativas o algunas técnicas que consisten a lo mejor en darle la razón en alguna parte, pero manteniéndote firme en tus propósitos. Entonces, al final, pues más o menos puedes manejar alguna de estas situaciones y no beber. O por lo menos si bebes, no beber más de lo que te gustaría. Entonces, una de las partes más importantes es esa, la presión social que hay, que es difícil de manejar para los adolescentes. Pero luego está también el hecho de que cuando se consume, se genera una adicción. No de la primera vez que se consuma, pero normalmente todas las adicciones empiezan consumiendo en ámbitos lúdicos. Entonces, un adolescente sale con sus amigos y se lo está pasando bien, y está consumiendo alcohol o fumando un cigarro o fumándose un porro, y no es tanto la sensación química que te produce en el organismo como el bienestar que tú tienes porque estás con tu grupo de amigos, te sientes aceptado, te lo estás pasando bien. Entonces eso lo haces una vez, otra vez, y cada vez que sales asocia el bienestar que tienes con tus amigos con ese consumo de esa sustancia, y llega un momento en el que tu organismo interpreta que te lo estás pasando bien y que esas sensaciones son así por esta sustancia en concreto. Se asocia la sensación con el de bienestar con la situación, y entonces al final se crea una adicción. No hablamos ya de la adicción física, que también ocurre, sino de una adicción de tipo psicológico, que tú cada vez que quieras sentirte bien ya necesitas esa sustancia. Ya pasan a un segundo plano los amigos porque él ha usurpado el papel de esa capacidad de proporcionarte bienestar o placer o el sentirte bien. Ahora te la proporciona la sustancia y no tanto la compañía de tus amigos o esos ratos que se pasaban al principio inicialmente. Entonces ese es el peligro real de cualquier sustancia, de un cigarro, de una cerveza, de un porro. No es en sí el hecho de que porque tú lo pruebes una vez vaya a crearte una sensación mágica horrible de adicción, que hay algunas drogas que sí le ocurren, como la heroína con una o dos veces que se consuma, sobre todo si es vía intravenosa, puedes quedar con una adicción física bastante importante y es difícil salir ya de ahí. Pero el resto de sustancias ocurre más despacio. Pero claro, ocurre, porque el problema es que al ocurrir de esta forma, al estar las personas en su ambiente, pasándoselo bien y consumiendo a lo mejor una cantidad que no les hace daño, que ni siquiera sus padres detectan cuando llegan, pues se beben 2 cervezas, se pasa un rato y cuando llegan a su casa, pues probablemente los padres no se den cuenta de que ha estado consumiendo, o si se fuma un porro entre varios. El problema es que como esto se da de forma frecuente
y siempre asociado a contextos de diversión y de pasárselo bien, pues llega un punto en el que tú ya no sabes pasártelo bien, o no sabes relajarte, o no sabes estar distraído sin esa sustancia. Y ahí ya sí que se produce esta adicción y empezamos a tener problemas, porque todas estas sustancias consumidas de forma frecuente o en grandes cantidades sí que hacen bastante daño, y mucho más mientras más joven sean las personas, porque todo depende del tipo de sustancias que se consuman. Hay sustancias que lo que hacen es que deprimen el sistema nervioso, la actividad, como el alcohol, por ejemplo. Se bebe una persona 3 o 4 cervezas, al principio empieza a estar como más alegre, más eufórico, pero conforme va aumentando el consumo de alcohol, lo que ocurre es como un aplanamiento. Va bajando la intensidad, claro. Y claro, de reacción. Cada vez más lentos todos los reflejos, por eso es tan importante lo de conducir, que no es solo los coches, una moto también es un vehículo, además se necesita casi más habilidad que con un coche para conducir una moto, y si uno ha consumido 1 o 2 cervezas es posible que tenga consecuencias después al conducir, porque no va a reaccionar igual, aunque pienses que sí. Y conforme más consume, más se deprime la actividad del sistema nervioso, llegando a un punto que incluso si consumen mucho, las personas pueden tener un coma etílico debido a esa bajada de actividad del sistema nervioso. Eso es uno de los efectos inmediatos del consumo, pero si se sigue consumiendo, pues al final va haciendo daño en todos los órganos, porque el alcohol pasa a la sangre y tiene que ser procesado por todos los sistemas corporales. Y como hemos dicho antes, los jóvenes están desarrollando, estamos dándole a que están construyendo músculo, por ejemplo. Pues si tú en tu sangre, que tiene que llegar allí y llevarte los nutrientes para que construya ese músculo, lleva alcohol, pues ese es el músculo que estás construyendo, con proteínas, pero también con alcohol. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, porque nos puede crear un daño mucho más importante que en una persona un poco más adulta y que consuma la misma cantidad. Luego hay otras sustancias que lo que hacen es activarnos el sistema nervioso, como por ejemplo la cocaína. Todo lo contrario a lo que hemos estado hablando hasta ahora. En estas sustancias lo que hace es que parece que estamos mucho más despiertos, el corazón nos late mucho más rápido. El café también es una sustancia de este estilo, pero la cafeína es una dosis mucho más pequeña y entonces lo notamos menos, pero la cocaína es muy similar el efecto. Lo que hace es que se despiertan todos los sentidos, cuando una persona consume mucha cocaína se le ven las pupilas súper dilatadas, porque es como si estuviésemos ante un peligro. El organismo está funcionando mucho más rápido, están todos los sentidos como alerta y estamos como si estuviésemos delante de un león. Las personas están como, claro, no están pasándoselo bien también al mismo tiempo, porque están con los amigos, como hemos dicho antes, pero tienen las sensaciones como un poco más activadas. Entonces, claro, si consumimos mucha cantidad, corremos el riesgo de que nos dé un infarto, de que la presión arterial, como sube mucho, puede que en el cerebro ocurra algún problema también, algún ictus. Y si se consume más frecuente, pues hay muchos problemas en muchos sistemas corporales, y sobre todo por la vía de administración, pues que nos puede causar también dificultades en el tabique nasal, que hay algunos jóvenes que se les perfora. En el tema del sistema cardiocirculatorio también suele haber problemas, y bueno, es algo que a nivel cerebral sí que hay bastantes dificultades y cambios cuando se prolonga este consumo, y mejor no llegar a tener esa adicción. Antonio, para ir terminando, ¿qué consejo podemos dar tanto a los jóvenes como a los padres para evitar todo lo que nosotros estamos hablando, y para que entiendan que a pesar de que sea algo que está ahí, que incluso es mucho más fácil conseguirlo de lo que uno puede pensar, hay que decir no y no dejarse llevar por lo que haga el resto, o por decir, ostras, a lo mejor voy a quedar yo como el tonto del grupo cuando el resto está probando una cosa que yo realmente ni siquiera quiero probarla? Claro, pues con el tema de la droga hay determinadas sustancias que mi consejo directamente es que no las prueben, porque hay luego algunas terapias para las adicciones, pero es de los problemas que más difícil resulta salir, que más sufrimiento conlleva y que más tiempo se tarda una persona que realmente está motivada en salir, con mucho sufrimiento por parte de ellos y de la familia. Entonces, como se entra de esta forma tan sutil que no nos damos cuenta, hay algunas sustancias, por ejemplo, las sustancias de síntesis, las pastillas, este tipo de drogas, incluso los porros también tienen esta peculiaridad, que van a actuar a una parte del cerebro y lo que hace es que te altera la percepción. Tú no estás viendo, no estás sintiendo como de forma normal. Son muy peligrosas porque
nosotros no sabemos qué vulnerabilidad tenemos, cómo de fuerte está construido nuestro cerebro por dentro. Entonces, hay personas que con una pastilla de éxtasis, que le van cambiando el nombre, pero siempre es más o menos lo mismo, con una de estas sustancias se le altera de tal forma que luego se le pasa el efecto de la pastilla y siguen viendo cosas que no existen, se le desarrolla esquizofrenia o alguna enfermedad mental grave, y eso es para toda la vida, y causa un impacto tan grave que no merece la pena, por mucha diversión que tenga en el grupo y por muy bien que te prometan que te lo vas a pasar, que a lo mejor es verdad que te lo pasas muy bien, pero no merece la pena el riesgo porque te puede destruir la vida totalmente. El tema de la heroína, por ejemplo, es algo que también produce muchísimo placer cuando se inyectan o se consume de alguna otra forma, pero es tan peligroso el poder adictivo a nivel físico que tiene, que también es muy fácil que consuman 1 o 2 veces y acaben enganchados a esta sustancia. Entonces hay sustancias que mejor que no prueben. Y el resto también es mejor que... La única forma que tenemos de evitar los daños es no probarlo, pero si hay que probar alguna sustancia, intentar siempre moderar mucho el consumo, porque a mayor cantidad y a mayor frecuencia de consumo, más fácil es que se produzca la adicción, más fácil es que tengamos daño en el organismo, y lo mejor es no caer en este peligro. Hay muchas formas de enfrentarse a la sociedad. Es muy probable que los jóvenes a lo largo de su trayectoria pues prueben el alcohol, algún día le den una calada a un porro, incluso que alguna vez prueben alguna otra sustancia, pero lo importante es que resuelvan sus problemas personales, porque cuando combinamos el consumo de una sustancia con una depresión, con unos conflictos personales o familiares importantes, o con una falta de habilidades sociales, el efecto es muy peligroso, porque esta sustancia al principio te da una sensación muy placentera, te permite relacionarte con más facilidad, y cuando uno lo está pasando muy mal y encuentra en esta sustancia esa vía de escape, es mucho más potente el poder adictivo de esta sustancia y más difícil que esa persona llegue a salir de ahí. Entonces, si algún joven tiene problemas de conflictos con sus padres, de relaciones de pareja, que lo esté pasando mal, que no sepa relacionarse con las personas, con sus amigos, que tenga dificultades, que venga un psicólogo, que se lea el libro que da unas pocas estrategias para todas esas cosas también, y así estará más protegido, porque así si un día prueba, por poner un caso que yo sé que a los padres les alarmará muchísimo, pero si algún día sale y prueba la cocaína, pues el efecto inicial de la cocaína no va a ser nada del otro mundo, se va a sentir un poco más alegre, un poco más eufórico, más activado, no va a dormir esa noche, pero a lo mejor no pasa de ahí, a lo mejor no la prueba más. Pero si esa persona va con un pesar importante, que no sabe cómo resolver un conflicto, y de pronto consume... Y nota ahí esa alegría... Le viene esa euforia y el contraste que nota de cómo estaba yo antes y cómo me he puesto yo al consumir esta sustancia, la paz que tengo yo y el bienestar que tengo al consumir esta sustancia, ahí es muy difícil, y con muy pocas ocasiones de consumo se genera una adicción. Y le ocurre a muchos jóvenes y no se lo explica después las personas, los padres y los propios amigos de por qué esa persona sí que ha acabado siendo adicto y otros del grupo a lo mejor la han probado igual que él y no ha tenido esa adicción. Y la mayoría de las veces el problema está ahí, porque una adicción yo siempre la acabo viendo cuando la veo en consulta como un síntoma más de los problemas que esa persona arrastraba. De lo que arrastra. Y por ahí es por donde ha acabado saliendo, porque una vez que la persona se engancha y ya se produce la adicción, el mecanismo de la adicción, ya incluso dan igual, los problemas siguen estando ahí, pero ya funciona solo. Ya tu organismo te pide esa sustancia para encontrarte bien, y o consumes o te encuentras mal, y aparece el síndrome de abstinencia, y ya es muy difícil, ya es como un monstruo que hemos creado que funciona solo por sí mismo. Ha podido crearse a partir de una depresión, de un problema de habilidades sociales, de muchas circunstancias, de problemas familiares, de una ruptura de pareja, pero ya creamos un ente con vida propia que funciona por sí mismo y que es muy difícil vencer. Entonces, lo mejor en estos casos no caer en la adicción. No caer ni en la adicción ni en la tentación, ¿no? Sí, porque es uno de los problemas que más complicado resulta salir y que más sufrimiento genera.
Antonio, muchísimas gracias por haberlo explicado de esta manera. Contigo vamos a seguir hablando de joven, porque da para mucho, y como cada semana, pues nosotros te pedimos que nos acompañes para seguir hablando de ese libro que podemos encontrar ya, y sobre todo para hablar de esas inquietudes que al fin y al cabo, de una manera o de otra, todos tenemos. A quien no le afecta el tema de los jóvenes, le afecta la ansiedad. A quien no el estrés, a quien no los miedos, a quien no los terrores nocturnos. Hay un millón de temas que tratar contigo. Claro, pues muy bien. Muchas gracias a vosotros y espero poder ayudar al máximo número de personas. Nosotros también lo esperamos y por eso cada semana contamos contigo. Gracias de verdad, Antonio. De nada, a vosotros.